buenos días. Voy a presentar la actividad 2.1 de la estructura conceptual sobre la continuidad. Entonces, pues este es el contenido, la revisión histórica, estructura matemática y estructura conceptual. Voy a centrarme en diferentes grandes épocas donde se han trabajado pues la continuidad. Entonces tenemos la antigua Grecia, inicialmente con Zenón. Se empieza a tener pues el concepto de la paradoja del espacio-tiempo, si es infinito o infinito, y de cómo se puede utilizar si es continuo. Seguidamente pues está con Aristóteles, Eudoxo y Arquímedes, pues básicamente es como la filosofía de la continuidad, lo que ellos trabajan en esa época. Luego sigue pues la era romántica, que sería con Newton, Leibniz, Bolzano y Cauchy. Aquí se define la continuidad formalmente pues a través del cálculo, y Bolzano pues a través de la definición rigurosa que pues ya conocemos, que es la de epsilon y delta. Seguidamente viene la era de la premoderna, es la de Weierstrass, de Deakin y Cantor y Hausdorff. Ellos trabajan teorías de conjuntos y espacios de formalización. am, Perdón, espacios topológicos. Ya finalizando está la edad moderna, donde se trabaja todo lo que es la formalización a partir de los infinitesimales y las aplicaciones modernas, pues en la IA y en la de Plernich. Por favor, lo cambias. Listo. Entonces tenemos la estructura conceptual em, de la estructura matemática. Primero mencionar pues las convenciones que nosotros vamos a utilizar. Entonces, cuando una palabra está en línea continua, estamos hablando de un concepto. Cuando estamos en líneas puntuadas, hablamos de un proceso, y la parte coloreada en gris es directamente pues lo asociado con las funciones continuas. Ok, entonces las funciones es pues, el eje transversal a la estructura matemática. Nosotros nos vamos a centrar en tres grandes partes, que son las propiedades de las funciones, las familias modelo y la representación em, de las funciones. La continuidad la definimos como una de las funciones. eh, sí, de las propiedades de las funciones. Una vez está definida la continuidad, pues por ende se define la discontinuidad. La continuidad se define a partir de los límites. Entonces, cuando el límite de f de x tiende a A, pues es igual a f a. Se considera, pues eso se considera una función continua, y cuando pues eso no pasa, eso se considera pues una función discontinua. Asimismo, así como está la continuidad, pues también hay otras propiedades. Entonces está la monotonía, la paridad, la periodicidad y pues también el dominio y el rango de las funciones. Em, las funciones que se estudian son las familias, pues modelo, que serían las funciones polinómicas, la racional, la radical, trigonométricas, las inversas, las exponenciales, las logarítmicas. Todas esas son funciones continuas, bueno, que tienen continuidad en el dominio, y las otras, que serían las atroz, que pues no presentarían discontinuidad en el dominio, que presentarían discontinuidad en el dominio. La forma de representar las funciones es a partir de, pues, de gráficas, tabulación y hallando pues el valor de f de x. Estas formas de representación no, digamos que no las vamos a profundizar, por lo que nos vamos a centrar a trabajar pues, en la continuidad como tal. Las funciones tienen variables dependientes o independientes. Esas variables, en el estudio de la continuidad, las vamos a mencionar en los números reales. Es importante pues conocer los conceptos asociados a los números reales. Em, entonces tenemos pues la densidad, digamos que no voy a especificar bien su definición, la completitud, propiedad de orden, propiedad arquimediana, pues entre otras. Y pues es necesario también saber las operaciones de los números reales,
tenemos pues, la suma, la resta, multiplicación, división, también los cuantificadores que podemos tener serían pues el valor absoluto, desigualdades, los intervalos, las ecuaciones y las series y sucesiones. Entonces, a partir de allí, según la definición que nosotros hemos venido trabajando, pues aparecen las cantidades infinitesimales, que vendrían siendo el delta y el epsilon. Entonces allí pues nosotros debemos aprender a trabajar con cantidades tanto infinitas como cuando los límites tienden al infinito, como con los infinitesimales y los entornos y densidades. La definición de la continuidad pues está a partir de límites, como ya lo mencioné anteriormente, entonces los límites em, debemos conocer los conceptos de límites laterales, porque cuando el límite pues por derecha es igual al límite por izquierda, se habla de una función. Que una función es continua, pero pues hay casos donde no, tendríamos los límites unilaterales, el límite al infinito y los límites en un punto. Necesitamos tener pues varios procedimientos porque eso facilitar el cálculo serían las operaciones algebraicas, factorización. Una vez ya pues definido entonces las funciones que son continuas, aparecen pues el teorema fundamental del cálculo que nos permite hacer integración y derivación. Tenemos que aparecen los teoremas, el teorema de valor medio, de acotación, Cantor, el teorema fundamental del cálculo que permite la optimización a través del análisis numérico mediante ecuaciones diferenciales. Pues asimismo, desde lo topológico aparecen las propiedades del espacio que vendrían siendo conexidad para el teorema del valor medio y la compacidad para el teorema de Weierstrass. También pues está la completitud y la propiedad de la métrica. Eh, ok, tenemos ahora la estructura conceptual. Pues como la continuidad se define a partir de los límites, entonces, pues lo primero que se va a trabajar o que se va a definir, pues son los límites, los laterales, los dobles o de punto e infinito. Y para poder hacer eso, pues necesitamos aprender a determinar el dominio y el rango e identificar intervalos abiertos y cerrados en los límites laterales. Tenemos tanto límites laterales como laterales izquierdos como límites laterales derechos y eso se puede evaluar en un punto o en intervalo teniendo en cuenta la definición de continuidad. Porque pues para ser continuo también va a ser continuo así siempre cuando se evalúe, pues no, ese evalúo no sea cero. Porque si no pues se presenta una interdeterminación. Para que se cumplan estas propiedades y no se presente la indeterminación, se requiere de dos procesos principales que son operaciones con funciones, que pues ya todos los conocemos, y la composición de funciones, que pues no las voy a mencionar porque pues ahí está. Entonces, cuando no se cumple el límite, existe la discontinuidad y hay tipos de discontinuidad que está pues la removible cuando el límite no existe, salto lateral, finita vertical, oscilatoria y unilateral. Listo, Ya Angélica. pues hicimos el uso de la IA y para definir la función uno. Función uno para asistencia de relación de textos y consulta de relaciones o dudas sobre la parte histórica sobre todo.